Bienvenidos a nuestro podcast Una Gente Saludable. Hola, María Alejandra. Hola, Marica. qué fuerte. Antes de presentar a Orleana, siempre tengo que saludar a María Alejandra. Es que si no me molesto, muchachos, ustedes saben. Okay. Me pongo un poco intensa. Una vez más nos está visitando Orleana González, especialista o preparadora de taxes. Hola, Orleana. Hola, ¿cómo están? Otra vez con ustedes. Y hoy la quisimos invitar porque hay un punto que siempre también nos preguntan las personas. Y bueno, sobre todo ahorita, que a veces que estamos hablando de este tema de emprendimiento, mira, que quiero emprender un negocio nuevo, que quiero hacer una compañía, que cómo se hace eso, incluso que quiero tener un ITIN number, o sea, hay mucha información que siempre está como que latente por el aire en las redes sociales, en la radio, las personas que todavía escuchan radio, leen periódicos, no mentira. Pocas que lo hacen. Pero yo pienso que este es uno de los temas, es un tema muy importante cuando queremos empezar incluso a ser un poco más organizados con nuestras finanzas, ¿ok? Porque de repente empezamos así, de manera independiente, vamos a ver cómo nos está yendo y cuando ya el negocio empieza a prosperar, que mira, cree en ti. Llega ese momento. Desde ese momento que ya tú de verdad, tú lo hiciste tuyo, entonces, bueno, se presentan estas opciones y yo quería conversar esto con Orleana para que nos guiara un poco más con respecto a estas formalidades o cuál es la mejor opción. O sea, ¿qué se te ha presentado a ti con respecto a los clientes, pues, por ejemplo? Bueno, acuérdate que la gente, según las necesidades que se le vaya presentando, busca o no ayuda de acuerdo a lo que necesita. Partiendo de este punto de las empresas, la creación de empresas distintas, aquí en Estados Unidos existen diferentes tipos de figuras que puedes optar dependiendo de lo que estás desarrollando, si es un nuevo emprendimiento, si es un negocio que ya viene en marcha. Pero normalmente de lo que les puedo, digamos, sugerir a los clientes en el momento que ya se les presenta la necesidad de estructurar algo, es crear su propia compañía, es de repente organizar un poco su parte contable, financiera, para que estos negocios que al inicio llevabas en una pequeña escala, ya en el momento que van en crecimiento, pues tengan una mejor organización y puedas palpar mejor cuáles son los ingresos que tienes y el mejor panorama fiscal que puedas tener. Recuerden que hay diferentes estructuras que se pueden presentar, como las LLC, las corporaciones. Bueno, normalmente son esas las más fuertes, porque ya están otras como cooperativas, sin fines de lucro y todo esto, que por lo general no son figuras muy Tan conocidas. Sí. Una Sí. pregunta, Oriana, aunque esto no es una entrevista, ¿no? Pero, Orleana. Ni Orna. Esa fue la clave que le di. Estamos haciendo unos anclas. Yo he escuchado mucho porque así como también hay desinformación, a veces nos dicen muchas cosas, como lo dijiste hace ratito. ¿Tú crees que, por ejemplo, una persona que llega es conveniente de que, bueno, de una vez abra una compañía o específicamente acá, porque desconozco esa parte, ¿no? ¿Debemos abrir una compañía porque tenga un servicio específico o puedo abrir una compañía que lo común, lo que yo más he escuchado son las LLC, ¿no? De repente llegué, la abro y la tengo ahí por si acaso y ya después cuando yo empiece a trabajar la puedo utilizar para, no sé, el desarrollo de lo que yo esté haciendo. ¿Eso está bien hacerlo así? Lo que pasa es que como una opción o una alternativa, muchas personas que llegan a Estados Unidos, que por lo general en el momento que llegan no tienen un Social Security, no tienen todavía claro su condición migratoria, crean muchas veces una compañía, en este caso LLC, que es una figura muy sencilla de constituir, porque de esta manera, como le está permitido a personas extranjeras crear compañías de este tipo, pueden entrar en un mercado laboral sin un permiso de trabajo, porque digamos que de una forma en la que está trabajando es la empresa. O sea, la que está prestando el servicio, en este caso es la compañía, aun y cuando el dueño sea una persona que migratoriamente hablando no tiene permiso de trabajo ni Social Security. La compañía por sí misma puede ser constituida, sin embargo necesita, que es donde quizás hay la piedra de tranca en el momento de crearla, un representante fiscal. Este representante fiscal sí debe tener un Social Security o ITIN para poder ser esa persona responsable ante la IRS de pagar los impuestos que le correspondan a esa empresa. Si no tienes esa persona, ahí sí digamos que no pudieses constituir la compañía, aun y cuando dentro de Internet van a encontrar
miles de opciones de que te abro tu compañía sin un agente, o sea, sin una persona, te la abro rápido, te la creo. No confíen en eso. O sea, se los digo, no confíen en eso porque siempre detrás de eso hay alguien que es la responsable de esa compañía y en cualquier momento, si esa empresa crece o la gente ni sabe y esa empresa, digamos que hay alguien detrás de esa empresa que tú no conoces que está siendo parte de tu empresa. Ok. Claro, claro. Ok. Pero Y tú eres responsable de sí, eso que está exacto. sucediendo. Entonces, esa es una persona clave que necesitan tener. Bien sea un amigo, puede ser alguien de mucha confianza, puede ser un amigo, puede ser un familiar que te haga las veces de esa figura para que tú puedas constituir. A mí me pasó cuando, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, exactamente lo que tú estás diciendo, pero así clarito, así, transparente. Que, bueno, empecé a trabajar como asistente en una oficina de seguros de salud y la única manera que me pudiesen pagar era creando una compañía. Entonces, bueno, yo busqué diversas opciones ahí como para ver, uno aquí como les digo, como perdidos en este mar abierto. Y habían personas que me decían, sí, claro que sí, yo te la abro, pero algo me hacía ruido. Y yo decía, pero ¿cómo te van a abrir una compañía así sin...? O sea, como que no me daba mucha claridad. Y una persona me dijo, mira, sí te puedo abrir la compañía, pero necesitamos alguien que sea parte de la compañía y que tenga un número de seguro social. En ese momento me ayudó mi tío, que vive aquí en los Estados Unidos, y por esos meses él estuvo incluido dentro de la compañía. Yo abrí una C Corporation en ese momento. Y después, cuando ya me llegan mis documentos, lo que hicimos fue un cambio y él se salió y yo quedé igual como presidenta de la compañía. Pero era la forma realmente como se tenía que... Y ahora me lo estás confirmando, gracias. Me siento mucho más tranquila. Yo dije, bueno, Sí. aquí fue, se llamaba. Pero sí es la forma correcta de realizar o de empezar a aperturar una compañía, bien sea LLC, una Small Corporation, también sé que Sí. ahora se escucha muchísimo, o la C Corporation, en dependencia de lo que quieras hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo elegí una figura en específico porque no quería que se ligara con los impuestos personales. Sí. O sea, pero tenía una razón específica por la Por la que cual, yo claro. me he quedado con esa empresa de esa forma. Pero sé que va a depender también de qué es lo que quieras hacer, no sé. Orleana, y yo también he escuchado que existen diferencias entre, o sea, cuando constituimos o hacemos una LLC, que es un solo propietario, y cuando son dos propietarios. O sea, ¿cuáles son las ventajas fiscales de una y de la otra? Digamos que más que ventajas tenemos que hablar que tienen presentaciones diferentes a la Ajá. hora de tributar. Ok. Cuando tú hablas de una LLC de un solo miembro, esta persona incluye la compañía dentro de sus impuestos individuales. Ok. Si, por ejemplo, a través de un anexo, que en este caso es el Schedule C, el anexo C, dentro de tus impuestos personales, digamos la 1040, creas un anexo y en ese anexo incluyes la compañía como único propietario. Ok. Pero en el momento que la compañía pasa de 2 o más miembros, porque también es bueno aclarar que dentro de las LLC o LLC no hay ni presidente, o sea, la única estructura creada para este tipo de compañías son miembros, todos son iguales. Ok. Cuando ya pasa de 2 personas, tienes que hacer una 1065, que es la manera correcta de tributar las empresas de esa cantidad o más. Eso es una forma diferente, ya no se incluyen dentro de los impuestos personales. Y ahí ese ingreso que va a generar esa empresa, o sea, lo que dio, bien sea utilidad o pérdida, de acuerdo a la participación porcentual que tengan esas personas, o sea, los dueños, va a ir a sus impuestos personales esa cantidad. Por ejemplo, si la empresa tuvo $10,000 de utilidad y cada uno está al 50-50, entonces lo que se va a ir a sus impuestos personales son 5,000 y 5,000. Okay. Producto de ese ingreso. Entonces, por eso sí se disgrega en otra presentación. Pero también tengo entendido, y me corrige si no es cierto, que el porcentaje que se pagan de taxes, siendo único propietario o si hay varios miembros, es diferente. ¿Es más alto el porcentaje cuando es uno solo? No, lo que pasa es que eso va de acuerdo a una tabla. Ok. No necesariamente Aquí todo es por tabla, muchachos. Aquí todo Sí. por tabla, seguro por tabla, impuesto por tabla. No necesariamente va ligado a la cantidad de ingresos o a la cantidad de personas que constituyan la compañía, sino más que todo de la tabla de ingresos que mantenga la misma. O sea, cómo va a tributar de acuerdo a cuánto ingresó, ganó o perdió la compañía. Entonces, de eso es que se va más o menos ese tema, no tanto de cuántos miembros la componen.
Sí. Ok. Y también he escuchado de que por lo menos yo puedo tener una LLC y la puedo cambiar a una Small Corporation. Sí, Si se pueden hacer cambios, hay un tiempo específico, una fecha específica para poder hacer esos cambios, o puede ser, hoy me paré con ganas de cambiar la compañía. No, normalmente la empresa deberías cambiar, si quieres que tribute de una manera diferente, porque por ejemplo, si tú tienes una LLC y la quieres cambiar a corporación, la puedes, mediante una forma que el IRS tiene para ello, la puedes convertir en una corporación S o Small Corporation y tienes el primer trimestre del año para hacerlo. Y si no lo haces, puedes pedir un cambio tardío. Muy probablemente el IRS te lo va a aceptar. Tienes que dar una buena razón por la cual no lo hiciste en ese primer tiempo. ¿Ese es el annual report? No. No. No, No, el eso annual es report ya es con el zombies. Ah, ok, Eso ok. es importantísimo Perdón. de también, ahora que lo tocas, son dos organismos totalmente distintos. En el zombies o la división de corporaciones, bueno, si estamos hablando de Florida, porque cada Estado es estado diferente. tiene Ok. su división Y también de... es bueno saberlo, porque Sí, hay cada personas que... estado tiene, como sabemos, cada estado tiene su Jurisdicción. su jurisprudencia, cada uno tiene su división de corporaciones, lugares, o sea, distintos impuestos. Entonces, si hablamos de Florida, que es donde usualmente nos desarrollamos o nos desenvolvemos, el Zombies es donde creas la compañía, es donde se hace el registro. Digamos que donde creas como ese, sí, es un registro público en donde estableces cómo se va a llamar, qué dirección va a tener, cuáles son los correos, quiénes son las personas que Incluso lo allí van a- también se pueden hacer los cambios que uno quiera con respecto Sí. al nombre de los miembros y todo eso, Sí, anualmente Anual. ese organismo te pide que hagas un reporte anual para mantener la compañía activa. Ahora, el IRS es la parte de imposición fiscal. Ok. Ya eso es lo que todos los que somos ciudadanos, y cuando digo ciudadanos no me refiero a que tengas A el la estatus forma migratoria. sino que Bueno, como bueno. ciudadanos de la comunidad que paga impuestos y tal. Y las empresas ya se ven ante el IRS para tributar. Entonces son dos organismos diferentes. ¿Ok? Ok. Entonces, También existen muchas confusiones porque, bueno, cuando hay una LLC o tenemos una compañía, muchas veces, y retomando un poquito lo que hablamos en el episodio anterior, ese es un ingreso que no se va a contar para el tema del seguro de salud. Si es una corporación, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es un ingreso que no vamos a reportar. O sea, te lo digo porque a veces las personas me dicen, no, mi ingreso es tanto, pero cuando me pasa realmente no es, porque una cosa son los ingresos de su compañía y otro sus taxes personales. no es tan así, porque cuando tú perteneces a una compañía, pues a menos que la empresa haya dado pérdida, Ok. digamos que tú tienes un porcentaje de participación en esa compañía como dueño de la compañía. Si esa empresa tuvo una utilidad, entonces en ese porcentaje, esa utilidad se va a tus ingresos personales. Entonces sí es parte de tus ingresos individuales, esa porción de ganancia que tuvo tu compañía, en el cual tú como dueño te estás Participa. llevando a tus impuestos personales. Por eso te digo, si es corporación, bueno, depende de cuál tengas, eso te va a generar una K1, Okay. que también se introduce dentro de es una forma más que se introduce dentro de tus puestos personales. Entonces sí, definitivamente lo que ingreses como, digamos, como a título personal, pero bien sea de una empresa u otro tipo de ingresos, va a tus impuestos personales. Entonces sí, debes incluirlo. Y eso nos pasa con los clientes cuando hablamos de la relación que ya tuvimos en un episodio anterior, interesantísimo por cierto. Es eso también que pasa cuando tenemos corporaciones compañías, cuando tenemos que realizar la estimación de ese ingreso anual familiar, ¿no? Entonces ahí la situación se pone un poquito más compleja y nosotros lo que le decimos a los clientes es, bueno, mira, estos son los requisitos que necesitamos, pero te recomiendo que converses con tu contadora para que te pueda guiar un poco más con respecto a ese ingreso, porque ustedes saben como más, primero crearon una corporación, a qué se van a dedicar y más o menos tienen, no el nivel de ganancia que va a tener la persona, pero una información un poco más estimada precisa. Esto suena como una estimación precisa, no existe, ¿no? Pero sí, como que un poco más de información con respecto a eso, tomando en cuenta de igual manera que el cliente entienda que lo que se coloca ahí no está escrito en piedra, claro, porque es un ingreso variable. ¿Okay? De una compañía es un ingreso variable, como tú dices, puede ir a pérdida, puede tener ganancias,
pero eso siempre de alguna u otra forma va a estar involucrada dentro de tus ingresos personales, ¿no? Es así. Realmente, bueno, todas las personas que crean una compañía pues tienen el fin, supongo que común, de generar utilidad. O sea, nadie quiere generar pérdida, pero es posible que, de hecho, en principios contables normalmente los primeros 2 años es muy frecuente que tu compañía dé pérdida porque, bueno, es un tiempo de crear bases, de hacer Inversiones. inversiones, y Estás después de comenzando. claro, Ujú. después de cierto tiempo, o sea, es normal y por lo general no llama la atención de organismos fiscales como el IRS de que, bueno, esta empresa dio pérdida porque también sucede que hay gente que mantiene compañías solamente para, por decirlo de una forma, tirarlas a pérdida para obtener beneficios fiscales, de bajar costos o bajar impuestos a pagar. Ok. Entonces también eso existe, pero no es el deber ser. Entonces, pero sí hay opción, o sea, hay momentos en los cuales las compañías no les va bien o simplemente es un proceso de arranque en el cual una pérdida está perfectamente bien vista, pues. Ok. Aparte del annual report, ¿qué otra responsabilidad tenemos las personas que tenemos una compañía? O sea, como qué otras cosas debemos hacer, o qué más debemos pagar, ¿hay algún fee? No sé. Bueno, como te decía, depende de... Porque he escuchado también algo que creo que se implementó a partir de este año, Ah, que el lo VOID. del VOID. Sí. Voy, ven. Sí. El sí, depende. Por ejemplo, bueno, vuelvo al tema de que dependiendo en qué estado esté constituida la compañía, tiene diferentes tasas impositivas y diferentes impuestos que pagar. Más allá de eso, pues los impuestos como tal, que genere por los ingresos que haya obtenido. Y el reporte anual, eso es o sea, el reporte anual lo que hace es dejarle saber al Estado que la empresa se mantiene activa. Ok. Y si tiene algún cambio dentro de su estructura. Ese es el momento de Y bueno, realizarlo. pagas un fee que no es muy alto, son $138 y 150 para las corporaciones anualmente, pero si no declaras o si no haces ese reporte antes del 1 de mayo, entonces tienes una multa de $400 más los 130. O sea, son cosas que si no te mantienes al día te va a generar costos que Adicionales que no vas a son los pagar algo regulares. Y aparte de eso, por ejemplo, el BOI, ese es un reporte que tiene que hacerse hasta este año si tu empresa fue creada antes del 2023. Tienes chance hasta, eso sí, tómenlo en cuenta, se los recuerdo, no sé si ustedes ya han hablado de ese tema No, antes. No. no, primera Pero vez, es este es un primicia, muchachos. sí. Pendiente. Este es un reporte que tienen que hacerlo ante el FinCEN, que es como que el organismo que se dedica a evaluar todo lo que tiene que ver con legitimación de capitales. Ok. En esta oportunidad el gobierno está haciendo digamos que está siendo exhaustivo en saber quiénes son las personas que conforman compañías, LLC, corporaciones, para saber de quiénes están compuestas, ¿verdad? Y si no haces este reporte antes del 31 de diciembre de este año, 2024, son $500 de multa por día. Wow. Entonces, sí. Entonces, tienen que hacerlo. Si no lo saben hacer, es un reporte relativamente sencillo, pero Tiene su detalle como todo. Tiene detalles. ¿Tú lo haces? ¿Tú Sí, ayudas a las personas sí, con eso? sí, Ok. yo presto dentro de mi gama de servicios. Esa es una de las que este año... lo bueno es que es único, no hay que hacerlo todos los años. Se va a ok. rendir esta sola vez porque es como una data que está tomando el gobierno en este caso. Pero no me- tiene ningún costo, más allá del costo que tenga, por ejemplo, en el caso que te lo haga un asesor, un contador, pues el fee que te cobre por Ok. la gestión, pero como tal en el Estado no tiene ningún tienes costo. que pagar nada. Pero si te pasas esa fecha, sí, son muy altas las multas, $500 por día. Es Así solamente, que- disculpa Orleana, que no me quedó clara, las personas que crearon sus corporaciones o sus compañías en el 2023. No, Antes. 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 Sí. Porque las que hicieron después del 2023, el periodo es más corto para hacer Sí. el VOID, ¿no? Sí, Es ya lo que fue tengo entendido. hasta- Ya O sea que fue. tenemos que hacer, Orleana, para que por Ya. favor. Sí, eso, Tienes que hacerlo eso sí ya lo- porque sí, tienes sí. hasta el 31 de diciembre. Todavía hay un poco de tiempo. Sí, bueno, recuerden pero tú sabes que aquí todo se todo nos colapsa, pasa. es a través de una página web. Posiblemente ya cerca de la fecha entra como que la desesperación de la gente y el miedo colectivo. Entonces quizás... Me gustó Yo eso la- del yo miedo la hice cuando colectivo. hice la declaración de taxes. Cuando te dicen que vas a pagar $500 por día, créeme que el miedo se vuelve Se colectivo. Es un miedo bastante fuerte. Sí. Ya me dio miedo. Bueno, Orleana, de verdad que nosotras muy agradecidas contigo. De verdad que las veces que hemos estado acá,
Nos has traído mucha información valiosa sobre todo esta parte de la creación de empresas, porque hay personas que llegan, no saben las ventajas de crear una empresa o de no tenerla, o sea, qué es lo Y que son puedo muchas, hacer. son Sí. muchas. Incluso hasta he escuchado que hasta a nivel de poder adquirir un apartamento, pues ¿cómo te digo? Eso te puede ayudar. De rentar un apartamento. te Bueno, puede- con una bueno, compañía, entonces sí lo digamos puede ayudar. que sí, te puede dar, de todas una LLC o una corporación te puede dar unos beneficios fiscales un panorama fiscal un poco mejor. Pues una empresa por lo general puede tener gastos que pudieses deducir de tus impuestos con un poco más de compás para hacerlo, ¿verdad? Y bueno, considero que son empresas que si no la necesitas, no la abras, porque de verdad que esa es otra cosa que es bueno. Hay gente que porque alguien me lo dijo, que no sé qué, entonces lo hacen Volvemos y a ese caso. Sí, y te generas costos. O sea, eso tienes que hacer un reporte, tienes que pagar impuestos, tienes que llevar una debida contabilidad, muy posiblemente pagar un contador, un asesor, algo que te ayude. Porque después que eso van y crean cuentas en bancos a nombre de la compañía, entonces meten todo por ahí, eso no se hace de esa manera. Entonces, si no la necesitas y no conoces la estructura, tampoco recomiendo hacerla, a menos que de verdad estés comprometido con eso y sepas cómo funciona. Porque como todo, tiene sus implicaciones y sus pros y sus contras. Ok. Bueno, entonces si ustedes quieren crear una compañía, bien sea una LLC, una Small Corporation o cualquier duda que tengan, aquí tenemos a Orleana. Tus redes sociales, por favor, una vez más. Mis redes sociales te las voy a volver a repetir con mucho gusto. Orleana.gc. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram. ¿Y tu número de teléfono? 786-461-9108. Estoy en Miami, pero puedo atenderlos a nivel de todo Estados Unidos, de otros países, porque hay extranjeros que también necesitan su ITIN, los puedo ayudar a gestionarlos, sus empresas, no necesitas estar acá. Okay. Bueno, una vez más, estamos súper complacidas de que nos estén acompañando en este espacio tan específico para poder ayudarlos tanto a ustedes como a alguna otra persona que tengan dudas con respecto a estos temas que estamos tocando. Y los invitamos a que se suscriban y que le den a la campanita y que... Mira, Mari Carmen, que le den a la campanita y que le den a la campanita. Para... Oye, pero un poquito de a la por favor. Campanita. Y que compartan esta información tan valiosa. Y sus comentarios. Que les vaya bien. Bye. Adiós. Bye.